Quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte hoy, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves tu alimentación y, más importante aún, puede cambiar el rumbo de tu salud para los próximos años. Si tienes más de 50 años o si conoces a alguien que los tenga, este video es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que muchos médicos no explican con suficiente detalle en consulta, algo que los pacientes no preguntan porque no saben que deberían preguntarlo y algo que la industria alimentaria prefiere que no conozcas demasiado bien. Estamos hablando del cáncer, sí, de esa palabra que cambia conversaciones, que detiene respiraciones, que transforma vidas enteras en un instante. Pero hoy no vengo a hablarte del cáncer desde el miedo. Vengo a hablarte desde la ciencia, desde la prevención y desde la esperanza. Porque hay algo que la investigación médica lleva décadas estudiando y que cada vez tiene más evidencia detrás, y es que ciertos alimentos tienen la capacidad de frenar, de dificultar, de obstaculizar el cáncer dentro del cuerpo humano. Después de más de 30 años ejerciendo la medicina, he visto de todo. He visto pacientes que llegaron a mi consulta con diagnósticos devastadores y he visto a otros que, gracias a cambios en su estilo de vida y en su alimentación, lograron mejorar su calidad de vida de maneras que muchos no esperaban. No te voy a decir que la comida cura el cáncer, porque eso sería irresponsable de mi parte. Pero sí te voy a decir, con toda la firmeza que me dan mis años de experiencia y la evidencia científica disponible, que lo que comes todos los días puede crear un ambiente en tu cuerpo que haga más difícil que el cáncer prospere o que cree un ambiente donde el cáncer encuentra terreno fértil para crecer. Esa diferencia es enorme y hoy quiero explicártela. Muchos de mis pacientes cometen este error y es uno de los más comunes que veo en personas mayores de 50 años. Cuando les pregunto qué comen, me describen dietas que sin saberlo están alimentando la inflamación crónica en su cuerpo. Y la inflamación crónica, como te explicaré en detalle hoy, es uno de los principales ambientes que favorece el desarrollo y el crecimiento del cáncer. No lo hacen con mala intención. Lo hacen porque nadie les ha explicado la conexión entre lo que ponen en su plato y lo que ocurre a nivel celular en su cuerpo. Así que quédate conmigo. Vamos a hablar de errores que probablemente estás cometiendo sin saberlo. Vamos a hablar de un alimento en particular que ha demostrado tener propiedades extraordinarias. Frenar el crecimiento del cáncer, y vamos a hablar de cómo puedes incorporarlo en tu vida cotidiana de manera práctica y sencilla. Pero antes de llegar a ese alimento necesito que entiendas el contexto, necesito que entiendas qué es el cáncer en términos simples, cómo crece, qué lo favorece y qué lo dificulta. Porque si entiendes el mecanismo, todo lo demás tiene mucho más sentido. Imagina que tu cuerpo es una ciudad enorme, con millones y millones de habitantes. Esos habitantes son tus células. Cada célula tiene un trabajo específico, algunas construyen, otras limpian, otras protegen, otras transportan. Y todas ellas tienen un ciclo de vida natural. Nacen, cumplen su función, envejecen y mueren de manera ordenada para que nuevas células puedan tomar su lugar. Ese proceso se llama apoptosis, que es básicamente la muerte celular programada y es uno de los mecanismos más importantes que tiene tu cuerpo para mantenerse sano. Ahora bien, el cáncer ocurre cuando algunas células rompen ese acuerdo. Cuando una célula muta, cuando su ADN se daña de cierta manera, esa célula puede comenzar a multiplicarse de forma descontrolada, ignorando todas las señales que el cuerpo le envía para que se detenga. Y lo que es peor, puede volverse resistente a la apoptosis, es decir, puede volverse inmortal en el peor sentido de la palabra. Esas células anormales se acumulan, forman tumores y en algunos casos invaden otros tejidos y órganos. Ahora, aquí viene la parte que quiero que entiendas muy bien porque es fundamental para todo lo que vamos a hablar hoy. El cáncer no aparece de la noche a la mañana. El proceso de desarrollo de un cáncer en la mayoría de los casos toma años, incluso décadas. Durante ese tiempo hay una especie de guerra silenciosa en tu cuerpo entre las células que intentan volverse cancerosas y el sistema inmunológico que intenta eliminarlas. Y el resultado de esa guerra depende en gran medida del ambiente interno que existe en tu cuerpo. ¿Y qué determina ese ambiente interno? Muchas cosas, tus genes, claro que sí, pero también tus hábitos. Tu nivel de estrés, la calidad de tu sueño, cuánto te mueves y de manera muy significativa lo que comes cada día. Después de los 50 años el cuerpo cambia de maneras importantes. El sistema inmunológico empieza a funcionar de manera menos eficiente. Los mecanismos de reparación del ADN se vuelven más lentos.
la capacidad del cuerpo para eliminar células dañadas disminuye. Y la inflamación de bajo grado, que muchas personas tienen sin saberlo, se vuelve más común y más difícil de controlar. Todo esto crea un ambiente que, si no se cuida, puede favorecer el desarrollo del cáncer. Pero aquí está la buena noticia y es la razón por la que estoy grabando este video hoy. También después de los 50 años, con los hábitos correctos y con la alimentación adecuada, puedes influir positivamente en ese ambiente interno. Puedes reducir la inflamación. Puedes fortalecer tu sistema inmunológico. Puedes activar mecanismos naturales de protección celular. Y puedes hacer todo eso con algo tan cotidiano como la comida. Permíteme contarte sobre uno de mis pacientes. Voy a llamarle Don Roberto, aunque ese no es su nombre real. Don Roberto llegó a mi consulta hace algunos años, tenía 64 años en ese momento y venía con una historia familiar bastante preocupante. Su padre había fallecido de cáncer de colon, su hermano mayor había tenido cáncer de próstata y él, naturalmente, vivía con un nivel de ansiedad muy alto respecto a su propia salud. Cuando revisé su historial y hablé con él sobre sus hábitos, encontré un patrón que veo con mucha frecuencia. Don Roberto comía mucha carne procesada, embutidos, salchichas, jamón, consumía muy poca fibra. Casi no comía verduras de hoja verde, tomaba muy poca agua, llevaba una vida sedentaria y dormía mal, lo cual, como te explicaré más adelante, tiene una conexión directa con el riesgo de cáncer. Le hice algunos análisis y encontré marcadores de inflamación elevados. Su proteína C reactiva, que es uno de los indicadores de inflamación en el cuerpo, estaba por encima de lo deseable. Su glucosa en ayunas estaba en el límite superior y su alimentación, en términos de nutrientes protectores, era muy deficiente. Trabajamos juntos durante varios meses, hicimos cambios graduales en su dieta. Incorporamos el alimento del que vamos a hablar hoy, entre otros cambios, y cuando lo revisé un año después, sus marcadores de inflamación habían bajado significativamente. Había perdido algo de peso, se sentía con más energía y, lo más importante, había reducido de manera considerable varios de los factores de riesgo que lo hacían vulnerable. Don Roberto no tenía cáncer cuando vino a verme, pero yo tenía un cuerpo que estaba en un estado que favorecía su desarrollo y con cambios relativamente simples logramos cambiar ese estado. Eso es exactamente de lo que quiero hablarte hoy. Vamos a hablar de la inflamación crónica porque es el hilo conductor de todo esto. Quiero que entiendas qué es, por qué ocurre y por qué es tan peligrosa cuando se vuelve crónica. La inflamación, en principio, es algo bueno, es la respuesta natural de tu sistema inmunológico ante una amenaza. Cuando te cortas un dedo, cuando tienes una infección, cuando hay algún daño en tu cuerpo, el sistema inmunológico envía señales inflamatorias para activar la defensa, reparar el tejido y eliminar la amenaza. Eso es inflamación aguda y es necesaria para sobrevivir. El problema es cuando esa inflamación no se apaga, cuando, por diversas razones, el cuerpo se queda en un estado de inflamación de bajo nivel de manera permanente. Eso es la inflamación crónica y es uno de los factores más estudiados en relación con el desarrollo del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, el Alzheimer y muchas otras enfermedades crónicas. ¿Qué causa la inflamación crónica? Muchas cosas. Una dieta alta en azúcares refinados y harinas procesadas, el consumo excesivo de aceites vegetales refinados, la carne procesada, el tabaco, el alcohol en exceso, el estrés crónico, la falta de sueño, la obesidad, especialmente la grasa abdominal, que es metabólicamente activa y produce sustancias inflamatorias de manera continua, y la falta de movimiento físico. ¿Y cómo se conecta la inflamación crónica con el cáncer? De varias maneras muy importantes. Primero, el ambiente inflamatorio daña el ADN de las células de manera continua, aumentando la probabilidad de que ocurran mutaciones. Segundo, la inflamación crea señales químicas que pueden estimular la proliferación celular descontrolada. Tercero, el ambiente inflamatorio puede suprimir la respuesta inmunológica normal que elimina células cancerosas. Y cuarto, la inflamación puede favorecer la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan los tumores, un proceso que se llama angiogénesis. Cuando entiendes todo esto, entiendes por qué lo que comes importa tanto. Porque cada comida que haces es una oportunidad para reducir la inflamación en tu cuerpo o para aumentarla. Cada comida es una señal que le mandas a tus células sobre el ambiente en el que están viviendo.
Y ahora llegamos al corazón de lo que quiero contarte hoy. Después de todo este contexto, después de entender por qué el ambiente interno importa tanto, quiero hablarte de un alimento que ha sido objeto de cientos de estudios científicos en las últimas décadas. Un alimento que ha demostrado tener propiedades extraordinarias para combatir la inflamación, para proteger las células del daño, para activar los mecanismos naturales de defensa del cuerpo y para frenar el crecimiento de células cancerosas. Estoy hablando del brócoli, sí, del brócoli, ese vegetal verde que muchos conocen pero pocos consumen en la cantidad adecuada. Ese alimento que algunos niños detestan y que muchos adultos ignoran en favor de opciones más procesadas. El brócoli es, sin exagerar, uno de los alimentos más estudiados en relación con la prevención del cáncer y la evidencia científica que se ha acumulado sobre él en las últimas décadas es verdaderamente impresionante. Pero quiero ir más allá del simple come brócoli porque es bueno para ti. Quiero explicarte por qué. Quiero explicarte qué contiene el brócoli, cómo actúa en tu cuerpo y por qué esas acciones son tan relevantes para frenar el crecimiento del cáncer. Porque cuando entiendes el mecanismo, cuando entiendes la biología detrás de esto, dejas de ver el brócoli como una obligación y empiezas a verlo como lo que realmente es, una medicina natural extraordinaria que tienes disponible en cualquier mercado. El brócoli pertenece a la familia de las crucíferas, junto con la coliflor, el repollo, las coles de Bruselas, la col rizada y otros vegetales similares. Y lo que hace especial a esta familia de vegetales es su contenido en un grupo de compuestos llamados glucosinolatos. Los glucosinolatos son compuestos de azufre que se encuentran de manera natural en estas plantas y cuando las masticamos o las cortamos se activa una enzima llamada mirosinasa que convierte esos glucosinolatos en compuestos activos llamados isotiocianatos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Uno de esos isotiocianatos, el más estudiado de todos, se llama sulforafano. Y el sulforafano es posiblemente uno de los compuestos anticancerígenos más potentes que se conocen en el mundo vegetal. Quiero que te quedes con ese nombre, sulforafano, porque vamos a hablar de él con detalle y quiero que entiendas exactamente por qué es tan importante. El sulforafano actúa en el cuerpo de múltiples maneras que son relevantes para la prevención y el freno del cáncer. Primero, es un potente activador de lo que los científicos llaman la vía del NRF2, que es básicamente el sistema maestro de defensa antioxidante del cuerpo. Cuando el sulforafano activa esta vía, el cuerpo produce una cascada de enzimas antioxidantes y detoxificantes que protegen las células del daño oxidativo y del daño causado por sustancias carcinogénicas. En términos simples, el sulforafano activa los mecanismos naturales de limpieza y protección de tus células. Segundo, el sulforafano tiene propiedades antiinflamatorias significativas. Inhibe la activación de una proteína llamada NF-κB, que es uno de los principales reguladores de la inflamación en el cuerpo. Cuando el NF-κB está sobreactivado, como ocurre en estados de inflamación crónica, promueven la producción de sustancias inflamatorias que, como ya explicamos, favorecen el desarrollo del cáncer. El sulforafano ayuda a calmar esa sobreactivación. Tercero, y esto es quizás lo más fascinante, el sulforafano tiene la capacidad de inducir la apoptosis en células cancerosas. ¿Recuerdas que antes te expliqué que una de las características del cáncer es que las células cancerosas se vuelven resistentes a la muerte celular programada? El sulforafano puede en muchos casos reactivar esos mecanismos de muerte celular en células cancerosas, básicamente recordándoles que deben morir cuando corresponde. Cuarto, el sulforafano puede inhibir la angiogénesis, es decir, puede dificultar la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan los tumores. Sin ese suministro de sangre, los tumores tienen dificultades para crecer más allá de un cierto tamaño. Quinto, hay estudios que sugieren que el sulforafano puede afectar la epigenética de las células cancerosas. La epigenética es básicamente la forma en que se expresan los genes y hay ciertos genes que suprimen el cáncer que pueden ser silenciados por el proceso canceroso. El sulforafano puede ayudar a reactivar esos genes supresores de tumores. Ahora bien, es importante que entiendas que la mayor parte de esta evidencia proviene de estudios de laboratorio y de estudios en animales y que la investigación en humanos, aunque muy prometedora, todavía está en desarrollo. No te estoy diciendo que el brócoli cure el cáncer. Te estoy diciendo que el brócoli contiene compuestos que tienen efectos biológicos documentados que son relevantes para frenar el crecimiento del cáncer
y que la evidencia epidemiológica, es decir, los estudios que observan las poblaciones humanas a lo largo del tiempo, muestra consistentemente que las personas que consumen más vegetales crucíferos tienen tasas más bajas de varios tipos de cáncer. Los estudios epidemiológicos han encontrado asociaciones entre el consumo elevado de crucíferas y una reducción del riesgo de cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de vejiga y cáncer de estómago, entre otros. No en todos los estudios ni con la misma magnitud, pero la dirección de la asociación es bastante consistente. Y hay algo más que quiero contarte sobre el sulforafano, algo que encuentro verdaderamente notable. El sulforafano no solo actúa sobre las células cancerosas ya formadas, también actúa en las etapas más tempranas del proceso, cuando las células están comenzando a dañarse pero aún no se han vuelto cancerosas. Es decir, tiene efectos preventivos en las etapas iniciales del proceso carcinogénico. Y eso para alguien que quiere hacer prevención es enormemente valioso. Permíteme contarte sobre otra paciente mía. La llamaré Doña Carmen. Doña Carmen tenía 58 años cuando la conocí y había sido diagnosticada con lesiones precancerosas en el cuello uterino, lo que en medicina llamamos displasia cervical. No era cáncer todavía, pero era una señal de que las células estaban comenzando a cambiar de manera preocupante. Además de seguir el protocolo médico estándar, trabajamos juntos en su alimentación. Doña Carmen prácticamente no comía verduras, su dieta era muy alta en alimentos procesados, muy baja en fibra y muy deficiente en los nutrientes que el cuerpo necesita para sus mecanismos de defensa celular. Introdujimos el brócoli y otras crucíferas de manera regular en su dieta, junto con otros cambios importantes que mencionaré más adelante. En su seguimiento posterior, las lesiones no progresaron y en algunos casos mostraron regresión. No puedo decirte con certeza que fue exclusivamente por el brócoli, porque hicimos muchos cambios simultáneamente. Pero lo que sí puedo decirte es que su cuerpo claramente respondió de manera positiva a los cambios que hicimos y que la alimentación fue una parte central de esos cambios. Ahora bien, quiero hablarte de algo que mucha gente no sabe sobre el brócoli y que es crucial para aprovechar al máximo sus propiedades. Y es que la forma en que preparas el brócoli tiene un impacto enorme en la cantidad de sulforafano que realmente obtienes de él. Recuerda que te expliqué que el sulforafano se forma cuando los glucosinolatos entran en contacto con la enzima mirosinasa. Pues bien, esa enzima es muy sensible al calor. Cuando cocinas el brócoli a altas temperaturas durante mucho tiempo, destruyes la mirosinasa y sin mirosinasa los glucosinolatos no se convierten en sulforafano de manera eficiente. Es decir, si hierves el brócoli durante 20 o 30 minutos, estás destruyendo gran parte de su potencial anticancerígeno. Esto es un error que muchos de mis pacientes cometen sin saberlo. Cocinan el brócoli hasta que queda completamente blando, pensando que así es más fácil de digerir y sin darse cuenta están eliminando precisamente los compuestos que lo hacen tan valioso. ¿Cuál es la manera óptima de preparar el brócoli para maximizar el sulforafano? Hay varias opciones. La primera es comerlo crudo. El brócoli crudo, finamente picado o en ensaladas, conserva toda la mirosinasa intacta y produce la mayor cantidad de sulforafano. Si no estás acostumbrado al sabor del brócoli crudo, puedes empezar con pequeñas cantidades y combinarlo con otros ingredientes. La segunda opción es comerlo ligeramente cocinado al vapor. Cocinar el brócoli al vapor durante no más de 3 a 4 minutos preserva una buena parte de la mirosinasa y mantiene una cantidad significativa de sulforafano. El brócoli debe quedar verde brillante y con una textura todavía firme, no blando. La tercera opción, y esta es una que muchos no conocen, es cortar el brócoli y dejarlo reposar durante 40 a 45 minutos antes de cocinarlo. ¿Por qué? Porque cuando cortas el brócoli, activas la mirosinasa y le das tiempo para que convierta los glucosinolatos en sulforafano antes de que el calor destruya la enzima. Así, cuando lo cocinas, el sulforafano ya está formado y es más resistente al calor que la enzima. Esta técnica, que algunos investigadores llaman cortar y esperar, puede aumentar significativamente la cantidad de sulforafano disponible incluso en brócoli cocido. Y hay una cuarta opción que quiero mencionarte y es el brócoli germinado, también conocido como brotes de brócoli. Los brotes de brócoli, esas pequeñas germinaciones de 3 a 4 días, contienen entre 20 y 50 veces más glucosinolatos que el brócoli maduro. Es decir, una pequeña cantidad de brotes de brócoli
puede darte una dosis de sulforafano equivalente a la de una cantidad mucho mayor de brócoli maduro. Puedes germinar brócoli en casa con muy poco esfuerzo y muy poco costo y añadir los brotes a ensaladas, sándwiches o batidos. Otra cosa que quiero mencionarte es que el cuerpo humano también tiene bacterias intestinales que pueden producir mirosinasa, lo que significa que incluso cuando comes brócoli cocido sin la enzima activa, parte de los glucosinolatos pueden convertirse en sulforafano en tu intestino gracias a tu microbioma. Esto es una razón más para cuidar la salud de tu microbioma, algo de lo que hablaremos más adelante. Ahora quiero expandir la conversación más allá del brócoli específicamente, porque aunque el brócoli es el protagonista de hoy, la prevención del cáncer a través de la alimentación es un tema mucho más amplio. Y quiero darte un panorama completo de lo que la ciencia nos dice sobre cómo la alimentación puede frenar el crecimiento del cáncer. Quiero hablarte de los otros alimentos que, junto con el brócoli, forman lo que yo llamo la dieta antiinflamatoria y anticancerígena, porque el brócoli es extraordinariamente poderoso, pero no actúa solo. Actúa mejor cuando forma parte de un patrón alimentario general que reduce la inflamación y apoya los mecanismos de defensa del cuerpo. Empecemos con las otras crucíferas. Como te mencioné, el brócoli no es el único vegetal de su familia que contiene sulforafano y otros glucosinolatos. La coliflor, el repollo, las coles de Bruselas, la col rizada, el rábano, el berro y la rúcula también son fuentes importantes de estos compuestos. Variar entre estas opciones es una excelente estrategia, porque cada una tiene un perfil ligeramente diferente de glucosinolatos y otros compuestos beneficiosos. Después de los 50 años, el cuerpo cambia en su capacidad para absorber ciertos nutrientes y es especialmente importante asegurarse de que la dieta sea variada y rica en vegetales de diferentes colores y familias. No te limites solo al brócoli, incorpora toda la familia de las crucíferas en tu alimentación regular. Ahora hablemos de otro grupo de alimentos extraordinariamente importantes para la prevención del cáncer, los alimentos ricos en antioxidantes. Los antioxidantes son moléculas que neutralizan los radicales libres, que son especies reactivas de oxígeno que dañan el ADN y las células. El daño oxidativo al ADN es uno de los mecanismos principales por los cuales ocurren las mutaciones que pueden llevar al cáncer. Los arándanos son posiblemente el alimento más estudiado en este contexto. Contienen antocianinas, que son pigmentos azul morados con potentes propiedades antiinflamatorias. Los estudios han mostrado que las antocianinas pueden inhibir el crecimiento de células cancerosas en varios tipos de cáncer. Y lo maravilloso de los arándanos es que son deliciosos, fáciles de incorporar en la dieta y accesibles en la mayoría de los mercados. Las fresas, las frambuesas, las moras y las cerezas también son fuentes ricas en antocianinas y otros compuestos antioxidantes. El consumo regular de frutos del bosque se ha asociado en varios estudios epidemiológicos con una reducción del riesgo de varios tipos de cáncer. Otro alimento que quiero mencionar con énfasis es el tomate. El tomate contiene licopeno, un carotenoide con potentes propiedades antioxidantes que ha sido especialmente estudiado en relación con el cáncer de próstata. Los estudios han mostrado que los hombres que consumen más tomate y productos derivados del tomate tienen tasas más bajas de cáncer de próstata. Y lo interesante del licopeno es que, a diferencia del sulforafano, se hace más disponible cuando el tomate se cocina, especialmente cuando se cocina con un poco de aceite de oliva. Así que la salsa de tomate casera con aceite de oliva es literalmente una medicina. El aceite de oliva extra virgen merece su propia mención. Contiene oleocantal, un compuesto con propiedades antiinflamatorias que actúa de manera similar al ibuprofeno, pero de forma natural y sin los efectos secundarios de los medicamentos antiinflamatorios. También contiene polifenoles con propiedades antioxidantes y anticancerígenas. La dieta mediterránea, que es rica en aceite de oliva extra virgen, ha sido consistentemente asociada con tasas más bajas de varios tipos de cáncer. Muchos de mis pacientes cometen el error de usar aceites vegetales refinados como el aceite de girasol o el aceite de maíz, pensando que son igualmente saludables. Y quiero ser muy claro en esto, no lo son. Los aceites vegetales refinados son ricos en ácidos grasos omega 6 en una proporción que favorece la inflamación. Y cuando se calientan a altas temperaturas producen compuestos tóxicos que pueden dañar el ADN. Si hay un cambio que te pido que hagas hoy mismo, es cambiar esos aceites refinados por aceite de oliva extra virgen
para las preparaciones en frío y por aceite de coco o ghee para las preparaciones a alta temperatura. Hablemos ahora de las especias porque hay dos que no puedo dejar de mencionar cuando hablo de prevención del cáncer. La primera es la cúrcuma. La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas que ha sido objeto de miles de estudios científicos. La curcumina puede inhibir el crecimiento de células cancerosas, inducir la apoptosis, inhibir la angiogénesis y modular múltiples vías moleculares relacionadas con el cáncer. Es, junto con el sulforafano, uno de los compuestos naturales más estudiados en oncología. Sin embargo, hay un problema con la curcumina y es que su biodisponibilidad, es decir, la cantidad que el cuerpo realmente absorbe, es bastante baja cuando se consume sola. Pero hay una solución muy simple para esto: combinar la cúrcuma con pimienta negra. La piperina, el compuesto activo de la pimienta negra, aumenta la absorción de la curcumina en un 700%. Así que cuando añadas cúrcuma a tus comidas, añade también una pizca de pimienta negra, y también es bueno consumirla con alguna grasa saludable como aceite de oliva o aguacate, porque la curcumina es liposoluble. La segunda especia que quiero mencionar es el jengibre. El jengibre contiene gingeroles y xogaules, compuestos con potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Los estudios han mostrado que estos compuestos pueden inhibir el crecimiento de células cancerosas en varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de colon, el cáncer de ovario y el cáncer de próstata. Y además de sus propiedades anticancerígenas, el jengibre es excelente para la digestión, para la náusea y para la inflamación articular, algo muy relevante para muchos de mis pacientes mayores de 50 años. Quiero hablarte también del ajo y la cebolla, que pertenecen a la familia de las aliáceas y contienen compuestos de azufre, especialmente la lisina en el caso del ajo, con propiedades anticancerígenas bien documentadas. Los estudios epidemiológicos han encontrado que las poblaciones que consumen más ajo tienen tasas más bajas de cáncer de estómago y cáncer colorectal. Y al igual que con el brócoli, la forma de preparación importa. El ajo crudo o ligeramente cocido conserva mejor sus compuestos activos. Un truco que recomiendo a mis pacientes es triturar o picar el ajo y dejarlo reposar 10 minutos antes de añadirlo a la cocción, porque ese tiempo permite que se forme la alicina. El té verde es otro alimento que merece mención especial. Contiene catequinas, especialmente el galato de epigalocatequina, conocido como EGCG, que es uno de los antioxidantes más potentes conocidos. El EGCG ha mostrado en estudios de laboratorio la capacidad de inhibir el crecimiento de células cancerosas, inducir la apoptosis e inhibir la angiogénesis. Los estudios epidemiológicos en poblaciones japonesas, donde el consumo de té verde es muy alto, han mostrado asociaciones con tasas más bajas de varios tipos de cáncer. Si eres de las personas que no beben té, te animo a incorporarlo gradualmente. 1 o 2 tazas de té verde al día pueden ser una adición valiosa a tu rutina. Y si el té verde no te gusta, el té negro también contiene catequinas, aunque en menor cantidad. Ahora quiero hablar de algo igualmente importante: los alimentos que debes reducir o eliminar, porque la prevención del cáncer no es solo sumar alimentos buenos, sino también reducir los que crean el ambiente inflamatorio que favorece el cáncer. El azúcar refinada es posiblemente el ingrediente más problemático en la dieta moderna en relación con el cáncer. Las células cancerosas tienen un metabolismo muy particular, son ávidas consumidoras de glucosa. Utilizan la glucosa para crecer y multiplicarse de manera mucho más intensa que las células normales. Este fenómeno se llama efecto Warburg y es tan consistente que en medicina nuclear usamos glucosa marcada radiactivamente para detectar tumores en el cuerpo, porque los tumores la captan con mucha más intensidad que los tejidos normales. Pero más allá de alimentar directamente a las células cancerosas, el azúcar refinada promueve la inflamación crónica, eleva los niveles de insulina y del factor de crecimiento similar a la insulina, conocido como IGF-1, que es una señal de crecimiento celular que puede estimular la proliferación de células cancerosas. Y el azúcar refinada contribuye a la obesidad, que, como ya mencioné, es en sí misma un factor de riesgo importante para múltiples tipos de cáncer. Muchos de mis pacientes me dicen que no comen mucho azúcar, y cuando revisamos su dieta en detalle descubrimos que están consumiendo cantidades enormes de azúcar escondida en productos procesados: yogures con sabor, jugos de fruta, salsas embotelladas, pan de molde, cereales de desayuno, bebidas energéticas.
El azúcar está en todas partes en la dieta moderna. Muchas veces no la vemos porque no tiene el aspecto de un terrón de azúcar blanca. Te pido que empieces a leer las etiquetas de los productos que compras. Busca el contenido de azúcares en la información nutricional y ten en cuenta que 25 gramos de azúcar equivalen a aproximadamente 6 cucharaditas, que es el límite máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud para adultos. Muchos productos procesados contienen esa cantidad en una sola porción. La carne procesada es otro alimento que quiero que consideres seriamente reducir. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es parte de la Organización Mundial de la Salud, clasificó la carne procesada como carcinógeno del grupo 1, lo que significa que hay evidencia suficiente para concluir que causa cáncer en humanos, específicamente cáncer colorectal. Los embutidos, las salchichas, el jamón, el bacon, las carnes ahumadas, todas estas son carnes procesadas que contienen nitratos, nitritos, compuestos en nitrosos y otros compuestos que pueden dañar el ADN y favorecer el cáncer. No te estoy diciendo que nunca en tu vida puedas comer un trozo de jamón. Te estoy diciendo que si estas carnes son una parte habitual de tu dieta diaria, estás aumentando tu riesgo de manera significativa y que reducirlas considerablemente es una de las medidas más importantes que puedes tomar para proteger tu salud. El alcohol es otro factor que no puedo ignorar. El alcohol es un carcinógeno conocido, clasificado también en el grupo 1 por la IARC. Se ha asociado con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colon y mama. Y lo que muchos no saben es que no hay una cantidad de alcohol que sea completamente segura en términos de riesgo de cáncer. Incluso el consumo moderado aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de mama en mujeres. Si consumes alcohol, reducirlo es una medida de prevención concreta. Los aceites vegetales refinados, como ya mencioné, los alimentos ultraprocesados en general, los alimentos fritos a altas temperaturas que producen acrilamida y otros compuestos potencialmente carcinogénicos, y los alimentos muy salados que se han asociado con el cáncer de estómago son todos elementos que vale la pena reducir en tu dieta. Ahora quiero hablar de algo que va más allá de los alimentos específicos y es el concepto de la carga glucémica y la insulina. Porque hay un mecanismo que conecta la dieta, la diabetes, la obesidad y el cáncer que creo que todos deberían entender. Cuando comes alimentos con alto índice glucémico como el pan blanco, el arroz blanco, las papas fritas, los cereales refinados, los dulces y las bebidas azucaradas, tu glucosa en sangre sube rápidamente. En respuesta, tu páncreas produce insulina para llevar esa glucosa a las células. Cuando esto ocurre repetidamente, con el tiempo las células se vuelven resistentes a la insulina, el páncreas produce cada vez más insulina para compensar y los niveles de insulina en sangre se mantienen crónicamente elevados. La insulina no es solo una hormona que regula el azúcar, también es una señal de crecimiento celular muy potente. Cuando los niveles de insulina están crónicamente elevados, se estimula la producción del factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1, que promueve la proliferación celular. Y en células que ya tienen mutaciones o daño en su ADN, esa señal de crecimiento puede ser exactamente lo que necesitan para comenzar a multiplicarse de manera descontrolada. Esto explica en parte por qué la diabetes tipo 2 y la obesidad son factores de riesgo tan significativos para múltiples tipos de cáncer. No es solo la glucosa alta en sí misma, sino todo el ambiente hormonal e inflamatorio que acompaña a la resistencia a la insulina. Una dieta que mantiene estable la glucosa en sangre, que evita los picos glucémicos repetidos, que reduce la carga glucémica general, es una dieta que reduce los niveles de insulina y de IgE1 y por lo tanto crea un ambiente menos favorable para el crecimiento del cáncer. ¿Cómo se logra eso? Con alimentos de bajo índice glucémico, verduras, legumbres, granos enteros, proteínas magras, grasas saludables con fibra que ralentiza la absorción de glucosa. Con el orden en que comes los alimentos, porque comer la proteína y la fibra antes que los carbohidratos reduce el pico glucémico. Con el movimiento físico después de las comidas que ayuda a las células musculares a captar glucosa sin necesidad de tanta insulina. Y hablando de fibra, quiero dedicarle unos minutos porque es un elemento fundamental que muchas personas mayores de 50 años no consumen en cantidad suficiente. La fibra dietética, especialmente la fibra soluble, tiene múltiples efectos beneficiosos en relación con la prevención del cáncer. Primero, la fibra
Alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino, que producen ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, que tiene propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas muy importantes en el colon. El butirato es literalmente el alimento principal de las células del colon y cuando hay suficiente fibra en la dieta, las células del colon están bien nutridas y tienen menos probabilidad de desarrollar cáncer. Segundo, la fibra acelera el tránsito intestinal, reduciendo el tiempo que las sustancias potencialmente carcinogénicas permanecen en contacto con la mucosa del colon. Tercero, la fibra puede unirse a ciertas sustancias carcinogénicas y facilitar su eliminación. Y cuarto, la fibra ayuda a regular los niveles de glucosa e insulina, como ya mencioné. El cáncer colorectal es uno de los más comunes y uno de los más prevenibles con la dieta. Y la fibra insuficiente es uno de los principales factores dietéticos asociados con su desarrollo. Las legumbres, las verduras, las frutas con piel, los granos enteros y los frutos secos son excelentes fuentes de fibra. La recomendación general es consumir entre 25 y 38 gramos de fibra al día, pero la mayoría de las personas en países occidentalizados consume menos de la mitad de esa cantidad. Después de los 60 años, el cuerpo cambia en su capacidad digestiva y algunas personas experimentan más gases o molestias digestivas cuando aumentan la fibra. Mi recomendación es hacerlo gradualmente, aumentando la cantidad de fibra poco a poco durante varias semanas y asegurándose de beber suficiente agua porque la fibra necesita agua para funcionar correctamente. Quiero hablarte ahora de la vitamina D porque es uno de los nutrientes más relacionados con el riesgo de cáncer y uno de los más deficientes en la población adulta mayor. Múltiples estudios han encontrado que los niveles bajos de vitamina D en sangre se asocian con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. La vitamina D no es solo una vitamina para los huesos. Es en realidad una hormona que regula la expresión de cientos de genes en el cuerpo, incluyendo genes relacionados con el control del ciclo celular, la apoptosis y la diferenciación celular. En términos simples, la vitamina D ayuda a las células a comportarse de manera ordenada y a morir cuando corresponde. El problema es que la vitamina D se produce principalmente en la piel cuando se expone a la luz solar y muchas personas mayores pasan poco tiempo al aire libre o viven en latitudes donde la exposición solar es insuficiente durante varios meses del año o tienen la piel más oscura que requiere más exposición solar para producir la misma cantidad de vitamina D o simplemente tienen una capacidad reducida de síntesis cutánea. Vitamina D, que es algo que ocurre de manera natural con el envejecimiento. Las fuentes alimentarias de vitamina D son limitadas. El pescado graso como el salmón, las sardinas y el atún son las mejores fuentes. Los huevos y algunos hongos también aportan vitamina D, pero en cantidades menores. Por eso, en muchos casos, la suplementación con vitamina D puede ser necesaria, especialmente en personas mayores de 60 años. Sin embargo, antes de suplementarte, te recomiendo que te hagas un análisis de sangre para conocer tus niveles actuales de vitamina D, porque tanto la deficiencia como el exceso pueden ser problemáticos. Habla con tu médico sobre esto. Otro nutriente que quiero mencionar en este contexto es el selenio. El selenio es un mineral que forma parte de enzimas antioxidantes importantes como la glutatión peroxidasa y que tiene propiedades anticancerígenas documentadas. Los estudios han encontrado que los niveles adecuados de selenio se asocian con una reducción del riesgo de cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer colorectal. Las nueces de Brasil son la fuente alimentaria más concentrada de selenio y con solo 2 o 3 nueces al día puedes cubrir tus necesidades diarias. Aunque aquí también aplica la moderación porque el exceso de selenio puede ser tóxico. Los ácidos grasos omega 3 son otro elemento importante en la dieta anticancerígena. Los omega 3, especialmente el EPA y el DHA, que se encuentran en el pescado graso, tienen potentes propiedades antiinflamatorias. Recuerda que la inflamación crónica es uno de los principales factores que favorece el cáncer y los omega 3 son uno de los mejores aliados para reducirla. Los estudios han encontrado que el consumo regular de pescado graso se asocia con una reducción del riesgo de varios tipos de cáncer. Y hay evidencia de que los omega 3 pueden inhibir el crecimiento de células cancerosas en ciertos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama y el cáncer colorectal.
Si no comes pescado o no lo comes con suficiente frecuencia, las semillas de chía, las semillas de lino y las nueces son fuentes vegetales de omega 3, aunque en la forma de ácido alfa-linolénico que el cuerpo convierte de manera menos eficiente en EPA y DHA. En ese caso, los suplementos de aceite de pescado de calidad pueden ser una opción a considerar. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá de los alimentos individuales, el patrón alimentario general. Porque la investigación científica nos enseña que no es tanto un alimento específico lo que protege contra el cáncer, sino la combinación de múltiples alimentos protectores y la reducción de los alimentos dañinos dentro de un patrón alimentario coherente. La dieta mediterránea es el patrón alimentario más estudiado en relación con la prevención del cáncer y de las enfermedades crónicas en general. Se caracteriza por un alto consumo de verduras, frutas, legumbres, granos enteros, nueces y semillas, aceite de oliva extra virgen como grasa principal, pescado y mariscos con frecuencia, pollo y huevos con moderación, y carne roja y procesada con muy poca frecuencia. También incluye hierbas y especias aromáticas en abundancia, lo que añade no solo sabor sino también compuestos bioactivos beneficiosos. Los estudios han mostrado que adherirse a la dieta mediterránea se asocia con una reducción del riesgo de varios tipos de cáncer, así como de enfermedades cardiovasculares, diabetes, tipo 2, deterioro cognitivo, mortalidad general. Es, en mi opinión, el mejor modelo alimentario disponible para personas mayores de 50 años que quieren proteger su salud a largo plazo. Pero quiero ser realista contigo. No necesitas hacer un cambio radical de la noche a la mañana. Los cambios drásticos y rápidos raramente son sostenibles. Lo que sí funciona es hacer cambios graduales, uno a la vez, que se vayan consolidando como hábitos permanentes. Mi recomendación práctica es esta. Empieza por añadir brócoli o alguna otra crucífera a tu dieta al menos 3 veces por semana. Luego trabaja en reducir los azúcares refinados. Luego cambia el aceite vegetal refinado por aceite de oliva extra virgen. Luego añade más pescado. Luego incorpora más legumbres. Cada cambio que hagas es un paso en la dirección correcta. Y los efectos son acumulativos. Ahora quiero hablar de algo que muchos médicos no discuten suficientemente con sus pacientes y que tiene una conexión muy importante con el riesgo de cáncer, el sueño. La falta de sueño crónica, dormir menos de 6 horas por noche de manera habitual, tiene efectos profundos en el sistema inmunológico y en los mecanismos de reparación del ADN. Durante el sueño, el cuerpo produce melatonina, que es no solo una hormona del sueño, sino también un potente antioxidante con propiedades anticancerígenas. La melatonina inhibe el crecimiento de células cancerosas, tiene propiedades antiinflamatorias y regula el ciclo celular. Los estudios epidemiológicos han encontrado que las personas que trabajan en turnos nocturnos, que interrumpen el ritmo circadiano y la producción de melatonina, tienen tasas más altas de varios tipos de cáncer, especialmente cáncer de mama. Y la privación crónica de sueño en general se asocia con un mayor riesgo de cáncer colorectal y otros tipos. Además, durante el sueño profundo el cuerpo activa mecanismos de reparación del ADN que son fundamentales para corregir las mutaciones antes de que se propaguen. Cuando no dormimos suficiente, esos mecanismos de reparación no funcionan de manera óptima. Después de los 50 años, la calidad del sueño tiende a deteriorarse de manera natural y muchas personas mayores tienen dificultades para dormir bien. Si este es tu caso, quiero que sepas que hay medidas concretas que puedes tomar. Mantener horarios regulares de sueño, evitar las pantallas en la hora antes de dormir, mantener el dormitorio oscuro y fresco, evitar la cafeína después del mediodía, hacer ejercicio regular, pero no en las horas cercanas a la hora de dormir, y reducir el alcohol, que aunque puede ayudar a conciliar el sueño, deteriora su calidad. Hablando de ejercicio, quiero dedicarle unos minutos porque la actividad física es uno de los factores más importantes en la prevención del cáncer y, sin embargo, es uno de los que más se ignora. El ejercicio regular tiene múltiples efectos beneficiosos en relación con el cáncer. Reduce la inflamación crónica, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce los niveles de insulina e IGF-1. Reduce los niveles de estrógeno, que es relevante para el cáncer de mama. Fortalece el sistema inmunológico, mejora el tránsito intestinal, reduciendo el tiempo de exposición del colon a sustancias carcinogénicas. Y ayuda a mantener un peso saludable que, como ya mencioné, es un factor de riesgo importante.
Los estudios han encontrado que las personas físicamente activas tienen tasas significativamente más bajas de cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer de endometrio y posiblemente otros tipos de cáncer. No necesitas hacer ejercicio extenuante. Caminar 30 minutos al día, 5 días a la semana, ya tiene efectos beneficiosos documentados. Si puedes añadir algo de ejercicio de resistencia, como levantamiento de pesas ligeras o ejercicios con el propio peso corporal, mejor todavía, porque el músculo es metabólicamente activo y ayuda a regular la glucosa. La insulina. Después de los 50 años, el cuerpo cambia en su capacidad de recuperación y es importante escuchar las señales del cuerpo. Pero el sedentarismo es, sin duda, uno de los factores de riesgo más modificables y más importantes para la salud en general y para el cáncer en particular. Quiero hablarte ahora del estrés crónico porque es otro factor que muchas personas no asocian con el cáncer, pero que tiene efectos muy reales en el sistema inmunológico y en el ambiente interno del cuerpo. El estrés crónico activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal y el sistema nervioso simpático, produciendo cortisol y adrenalina de manera continua. El cortisol elevado de manera crónica suprime la función inmunológica, incluyendo la actividad de las células NK, que son las células asesinas naturales del sistema inmunológico que tienen la función de eliminar células cancerosas. El cortisol también promueve la inflamación a largo plazo y puede alterar la expresión de genes relacionados con el control del ciclo celular. Los estudios han encontrado que el estrés crónico puede acelerar el crecimiento de tumores en modelos animales y hay evidencia en humanos de que el estrés psicológico severo se asocia con peores resultados en pacientes con cáncer. No te estoy diciendo que el estrés crónico crea un ambiente en el cuerpo que es menos favorable para los mecanismos de defensa contra el cáncer y que gestionar el estrés a través de la meditación, el yoga, el contacto con la naturaleza, las relaciones sociales positivas, la terapia psicológica o cualquier otra práctica que funcione para ti es una parte legítima de la prevención del cáncer. Permíteme contarte sobre otro paciente. Lo llamaré Don Eduardo. Don Eduardo tenía 62 años, era empresario, llevaba décadas trabajando 16 horas al día, durmiendo mal, comiendo de manera irregular y en restaurantes de comida rápida, con un nivel de estrés que él mismo describía como vivir en emergencia permanente. Cuando llegó a mi consulta no tenía cáncer, pero tenía múltiples factores de riesgo: obesidad abdominal, resistencia a la insulina, marcadores de inflamación elevados, presión arterial alta y niveles de vitamina D muy bajos. Le expliqué que su cuerpo estaba en un estado que favorecía el desarrollo de enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer, y que los cambios que necesitaba hacer no eran solo en su dieta, sino en su estilo de vida completo. Don Eduardo tomó eso muy en serio, empezó a delegar más en el trabajo, redujo sus horas laborales, empezó a caminar todas las mañanas, cambió su dieta de manera gradual, incorporando muchos de los alimentos de los que hemos hablado hoy. Empezó a dormir 7 horas y en un año su transformación fue notable. Perdió 15 kilos, sus marcadores de inflamación volvieron a niveles normales, su resistencia a la insulina mejoró y él mismo decía que se sentía 20 años más joven. Don Eduardo todavía es mi paciente y hasta donde sé, sigue bien de salud. No puedo garantizar que nunca desarrollará cáncer, nadie puede garantizar eso. Pero sí puedo decirte que su cuerpo está ahora en un estado mucho más favorable para resistirlo. Ahora quiero hablarte de las señales de alerta que debes conocer, porque la prevención es fundamental, pero también lo es la detección temprana, y hay señales que el cuerpo nos da que no debemos ignorar. Si tienes más de 50 años, quiero que estés atento a cambios inexplicables en tu peso corporal, especialmente si pierdes peso sin haber cambiado tu dieta ni tu nivel de actividad. La pérdida de peso involuntaria puede ser una señal de múltiples condiciones, incluyendo el cáncer. También debes prestar atención a la fatiga persistente que no mejora con el descanso, a cambios en los hábitos intestinales que duren más de unas pocas semanas, a sangrado inusual en cualquier parte del cuerpo al abrir, aparición de bultos o masas en cualquier parte del cuerpo, a dificultad para tragar, a cambios en lunares existentes o aparición de nuevas lesiones en la piel y a dolor persistente sin causa aparente. Ninguno de estos síntomas significa necesariamente que tienes cáncer. Pueden tener muchas causas diferentes,
pero son señales que merecen atención médica y que no debes ignorar ni minimizar. La detección temprana es, junto con la prevención, la herramienta más poderosa que tenemos contra el cáncer. Un cáncer detectado en etapa temprana tiene tasas de curación mucho más altas que uno detectado en etapa avanzada. Por eso, los chequeos médicos regulares y las pruebas de tamizaje recomendadas para tu edad y tu sexo son absolutamente fundamentales. Para los hombres mayores de 50 años, la prueba del antígeno prostático específico para el cáncer de próstata y la colonoscopia para el cáncer colorectal son especialmente importantes. Para las mujeres, la mamografía para el cáncer de mama y el Papa Nicolau, para el cáncer cervical siguen siendo herramientas de detección fundamentales. Y para todos, independientemente del sexo, la colonoscopia cada 10 años a partir de los 50 o antes si hay antecedentes familiares es una de las pruebas de tamizaje con mayor impacto en la reducción de la mortalidad por cáncer. No pospongas estos chequeos, muchas personas los evitan por miedo a lo que puedan encontrar. Pero el miedo no hace desaparecer la enfermedad. La detección temprana sí puede salvar vidas. Quiero ahora volver al brócoli y a los brotes de brócoli y darte consejos muy prácticos sobre cómo incorporarlos en tu dieta diaria de manera sencilla y deliciosa. Lo primero que quiero decirte es que el brócoli no tiene por qué ser aburrido ni insípido. Muchas personas que me dicen que no les gusta el brócoli, en realidad lo que no les gusta es el brócoli hervido en exceso, que pierde color, textura, sabor y, como ya explicamos, sus propiedades más valiosas. El brócoli preparado correctamente es un vegetal delicioso y versátil. Una de mis preparaciones favoritas para recomendarles a mis pacientes es el brócoli asado al horno. Corta el brócoli en floretes, mézclalos con aceite de oliva extra virgen, ajo picado, sal, pimienta y, si quieres, un poco de pimentón ahumado o de limón. Extiéndelo en una bandeja y hornea a temperatura alta, unos 200 grados, durante 15 a 20 minutos hasta que los bordes estén ligeramente dorados y crujientes. El resultado es un brócoli con un sabor intenso y una textura agradable que gusta incluso a personas que normalmente no lo comen. El brócoli al vapor durante 3 o 4 minutos, como ya mencioné, es otra excelente opción. Puedes servirlo como guarnición con un chorrito de aceite de oliva, limón y sal, o mezclarlo con pasta integral, con arroz, con huevos revueltos o con cualquier proteína de tu elección. El brócoli crudo, finamente picado, puede añadirse a ensaladas. Si el sabor te parece muy intenso al principio, empieza con pequeñas cantidades y combínalo con ingredientes de sabor más suave. Los brotes de brócoli son quizás la opción más concentrada en sulforafano y también la más versátil. Puedes añadirlos a ensaladas, sándwiches, wraps, batidos verdes o simplemente comerlos solos como snack. Tienen un sabor ligeramente picante que a muchas personas les resulta muy agradable. Y como te mencioné, germinarlos en casa es muy fácil. Solo necesitas semillas de brócoli para germinar, un frasco de vidrio, agua y unos pocos días. Hay tutoriales muy sencillos disponibles en internet. Una cantidad que suelo recomendar a mis pacientes es de 3 a 5 porciones de crucíferas por semana, siendo una porción aproximadamente una taza de brócoli cocido o 2 tazas de brócoli crudo. No necesitas comer brócoli todos los días, aunque si te gusta y lo toleras bien, más es mejor. Puedes alternar entre brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas y otras crucíferas para variedad. Y recuerda el truco de cortar y esperar. Si vas a cocinar el brócoli, córtalo 40 minutos antes de cocinarlo para maximizar la formación de sulforafano. Quiero también hablarte de la combinación del brócoli con la cúrcuma y la pimienta negra. Hay estudios que sugieren que el sulforafano y la curcumina tienen efectos sinérgicos, es decir, que juntos son más efectivos que cada uno por separado. Así que una receta que combina brócoli al vapor con una salsa de cúrcuma, pimienta negra y aceite de oliva es literalmente una combinación anticancerígena en tu plato. Ahora quiero hablar de algo que considero muy importante para las personas mayores de 50 años, la salud del microbioma intestinal y su conexión con el cáncer. El microbioma intestinal, que es la comunidad de billones de bacterias, virus y hongos que viven en tu intestino, tiene una influencia enorme en la salud general y en el riesgo de cáncer. Un microbioma diverso y equilibrado apoya el sistema inmunológico, produce compuestos antiinflamatorios como el butirato que ya mencioné, ayuda a metabolizar ciertos compuestos de la dieta en formas más activas y
beneficiosas y regula la inflamación intestinal. Un microbioma desequilibrado, lo que se llama disbiosis, puede favorecer la inflamación crónica intestinal, deteriorar la barrera intestinal, permitir que sustancias potencialmente dañinas pasen al torrente sanguíneo y alterar el metabolismo de ciertas sustancias de maneras que pueden favorecer el cáncer. ¿Qué daña el microbioma? El consumo excesivo de azúcar y alimentos ultraprocesados, los antibióticos usados de manera innecesaria o frecuente, la falta de fibra, el estrés crónico, la falta de sueño y el sedentarismo. ¿Qué apoya el microbioma? La fibra dietética que alimenta a las bacterias beneficiosas. Los alimentos fermentados como el yogur natural, el kéfir, el chucrut, el kimchi, el miso y el tempeh, que aportan bacterias beneficiosas directamente. La variedad en la dieta, porque a mayor variedad de alimentos vegetales, mayor diversidad del microbioma. Y el ejercicio regular. El brócoli, además de sus propiedades directas por el sulforafano, también actúa como prebiótico, es decir, alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino. Así que sus beneficios para la salud intestinal van más allá del sulforafano. Quiero también mencionar brevemente el papel del peso corporal porque es un factor que no se puede ignorar en la prevención del cáncer. La obesidad, especialmente la obesidad abdominal, se asocia con un mayor riesgo de al menos 13 tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama posmenopáusico, el cáncer colorectal, el cáncer de endometrio, el cáncer de riñón, el cáncer de esófago, el cáncer de páncreas y el cáncer de hígado, entre otros. Los mecanismos son múltiples. La grasa abdominal produce sustancias inflamatorias, eleva los niveles de estrógeno y de insulina y crea un ambiente hormonal e inflamatorio que favorece el crecimiento celular. Descontrolado. No te estoy diciendo que tengas que estar delgado para estar sano. Te estoy diciendo que si tienes exceso de peso, especialmente en la zona abdominal, reducirlo tiene un impacto muy real y documentado en tu riesgo de cáncer. Y la buena noticia es que incluso pérdidas de peso modestas de un 5 a un 10% del peso corporal ya tienen efectos beneficiosos en los marcadores de riesgo. La alimentación que hemos descrito hoy, rica en verduras, frutas, legumbres, granos enteros, pescado y grasas saludables y baja en azúcares refinados, harinas procesadas y carnes procesadas, es también una alimentación que apoya la pérdida de peso de manera gradual y sostenible. No es una dieta restrictiva, es un patrón alimentario que te nutre bien y que naturalmente tiende a mantener un peso saludable. Quiero ahora resumir todo lo que hemos hablado hoy de manera práctica, para que puedas llevarte acciones concretas de este video. Primero, incorpora brócoli y otras crucíferas en tu dieta al menos 3 veces por semana. Prepáralos de manera que preserves sus propiedades, al vapor por pocos minutos, asados al horno, crudos en ensaladas, o usa el truco de cortar y esperar 40 minutos antes de cocinar. Si puedes conseguir o germinar brotes de brócoli, inclúyelos regularmente. Segundo, reduce drásticamente el azúcar refinada y los alimentos ultraprocesados. Lee las etiquetas, identifica las fuentes ocultas de azúcar en tu dieta y empieza a eliminarlas gradualmente. Tercero, elimina o reduce al mínimo la carne procesada, embutidos, salchichas, jamón, bacon. Reemplázalos con proteínas de mejor calidad, pescado, pollo, legumbres, huevos. Cuarto, usa aceite de oliva extra virgen como tu grasa principal. Añade cúrcuma con pimienta negra a tus comidas regularmente. Usa ajo y jengibre con frecuencia. Quinto, aumenta tu consumo de fibra, más verduras, más legumbres, más granos enteros, más frutas con piel. Bebe suficiente agua para acompañar ese aumento de fibra. Sexto, consume pescado graso al menos 2 veces por semana, salmón, sardinas, caballa, atún. Si no puedes, considera un suplemento de omega 3 de calidad. Séptimo, cuida tu microbioma, incluye alimentos fermentados en tu dieta, come variado, reduce los antibióticos innecesarios. Octavo, duerme 7 u 8 horas por noche. Si tienes dificultades para dormir, trabaja activamente en mejorar tu higiene del sueño. Noveno, muévete. Camina al menos 30 minutos al día. Añade algo de ejercicio de resistencia si puedes. Reduce el tiempo que pasas sentado. Décimo, gestiona el estrés crónico. Encuentra prácticas que te ayuden a reducirlo: meditación, respiración consciente, tiempo en la naturaleza, conexiones sociales significativas. Y undécimo, y esto es no negociable, hazte los chequeos médicos regulares y las pruebas de tamizaje recomendadas para tu edad.
La prevención y la detección temprana van de la mano. Quiero cerrar este video con una reflexión que comparto con mis pacientes cuando hablamos de prevención del cáncer, porque creo que es importante tener la perspectiva correcta. El cáncer no es una sentencia inevitable. No es algo que simplemente te ocurre sin que puedas hacer nada al respecto. Sí, hay factores genéticos que no puedes controlar. Sí, hay casos de personas que hacen todo bien y aún así desarrollan cáncer. Eso es una realidad que no podemos ignorar, pero también es una realidad que entre el 30 y el 50% de los casos de cáncer son potencialmente prevenibles con cambios en el estilo de vida. Eso es una cifra enorme. Eso significa que tus decisiones cotidianas, lo que comes, cómo te mueves, cómo duermes, cómo manejas el estrés, tienen un impacto real y medible en tu riesgo. Después de más de 30 años de práctica médica, he llegado a una convicción profunda. El cuerpo humano tiene una capacidad extraordinaria para sanar y protegerse cuando le damos las condiciones adecuadas. No somos víctimas pasivas de nuestra biología, somos participantes activos en nuestra propia salud. Cada vez que comes brócoli, cada vez que eliges aceite de oliva en lugar de un aceite refinado, cada vez que caminas esa media hora, cada vez que te vas a dormir a una hora razonable, estás enviando señales positivas. Tu cuerpo, estás creando un ambiente interno que hace más difícil que el cáncer prospere. Estás invirtiendo en tu salud futura de la manera más concreta y efectiva que existe. No te pido que seas perfecto. No te pido que hagas más elecciones buenas que malas, que el patrón general de tu vida apunte hacia la salud. Que trates a tu cuerpo con el respeto y el cuidado que merece, especialmente ahora que tienes más de 50 años y que los cambios que hagas tendrán un impacto muy significativo en cómo vivirás los próximos 20, 30 o más años. Muchos de mis pacientes me dicen que empezaron a cuidarse demasiado tarde. Y yo siempre les respondo lo mismo. El mejor momento para empezar era hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. No hay un momento demasiado tarde para hacer cambios que mejoren tu salud. El cuerpo responde, la biología responde. He visto a pacientes de 75 años mejorar sus marcadores de salud de manera significativa con cambios en su dieta y estilo de vida. El cuerpo siempre agradece los cuidados, así que te invito a que empieces hoy. No mañana, no el lunes, no en el nuevo año, hoy con algo pequeño, con un brócoli en el mercado, con una caminata de 15 minutos, con una taza de té verde, con eliminar el refresco de tu almuerzo. Con cortar el brócoli 40 minutos antes de cocinarlo. Cada pequeño cambio cuenta, cada pequeño cambio es una señal que le mandas a tu cuerpo de que te importa, de que estás de su lado. Porque al final de cuentas eso es de lo que se trata la medicina preventiva, de estar del lado de tu cuerpo, de darle las herramientas que necesita para hacer lo que naturalmente sabe hacer, protegerse, repararse y mantenerse sano. Cuídate mucho, cuida tu alimentación, cuida tu sueño, cuida tu movimiento y cuida tu paz interior, porque todo eso en conjunto es lo que construye la salud verdadera. Hasta la próxima. Soy el Dr. Fujimoto y recuerda, la mejor medicina es la que nunca tienes que tomar porque te cuidaste lo suficiente para no necesitarla.